Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestro tiempo de estudio con una oración al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor, y gracias por la oportunidad que tú nos das de estar una vez más reunidos, Señor, para alabarte, adorarte, Señor, y aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por aquellos, oh Dios, que hoy fueron a laborar, Señor, y los has traído con bien, Señor. Te rogamos en esta hora que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, Señor, y, oh Dios, que tú nos edifiques a través de tu palabra, Señor, y pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad para honra y gloria de Jesucristo. Amén, amén. Bueno, pues hoy vamos a ver un tema. Durante algunos miércoles tal vez veamos diferentes temas. Es bueno considerar, eh, porque a veces tenemos ideas equivocadas en cuanto a algunas doctrinas, incluso algunas cosas que a veces practicamos en la iglesia y que a veces no creo yo que nos hace falta fundamento bíblico. Y finalmente cuando no tenemos claridad en cuestión de la enseñanza sobre diversos temas, pues terminamos creyendo y hasta practicando cosas que no son bíblicas. Ajá. Entonces, y todo esto se resume, por supuesto, en que no escudriñamos la palabra de Dios o que solamente la leemos, pero de una manera superficial. Ajá. No ponemos como que mucha atención a detalles, a cosas que la escritura dice. Y hoy vamos a comenzar, por lo menos van a ser esta y otra clase. Vamos a ver de un tema y de cosas que están entrelazadas, que son de importancia porque tiene que ver con lo que creemos, pero también con lo que practicamos. Ujú. Entonces, eso es importante. Entonces, por eso nos llevaremos por lo menos esta enseñanza y la siguiente, primeramente Dios. Y Jesús llamó a 12 discípulos, ¿no? Lo vemos en la escritura. Ajá, lo dicen los evangelios, ¿no? Y llamó a 12 para que estuvieran con él, pero los mandó a hacer algo en específico. Aparte de predicar, obviamente que era un propósito primario, obviamente, pero también los mandó a hacer algo más. Ujú. Y vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1, de ahí vamos a partir la enseñanza del día de hoy. El tema, así le puse, espíritus inmundos. Ajá, espíritus inmundos. Y bueno, pues si les preguntara y antes de comenzar a usar la escritura, eh, ¿quiénes son? ¿Qué nos habla la Biblia acerca de los espíritus inmundos? ¿Ustedes qué dicen? Antes de comenzar con el tema. ¿Quiénes son esos espíritus inmundos? Ujú, son los demonios. Ujú. Es otra manera de llamarle, ¿no? A los demonios. Ujú. Y originalmente, ¿qué eran? Ángeles. Los ángeles que cayeron, ¿no? Ajá. Ok. Bueno. Mateo capítulo 10, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dije que vamos a ir entrelazando algunas cosas. El tema principal tiene que ver con espíritus inmundos o demonios. Ajá. Pero vamos a ir analizando ciertas cosas porque dice aquí que llamó a sus discípulos y les dio ¿qué? Autoridad. ¿Qué entendemos por la palabra autoridad? ¿Qué es autoridad?
Como de dominio, ¿no? O tener un dominio. Ujú. Ok. Autoridad en el original es una palabra en griego que significa privilegio, significa fuerza, significa capacidad. Ajá. Y hay otras eh, términos que definen la palabra autoridad, pero me llamó mucho la atención que esa palabra autoridad también quiere decir influencia delegada. Influencia delegada. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque si nosotros decimos tiene que ver con poder, tiene que ver con algo más, dijeron, con dominio. Uh-huh. Si nosotros ocupamos esa frase en lo que estamos leyendo, podríamos leer así en esa parte. En lugar de les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, les dio dominio sobre los espíritus inmundos y, o sea, les dio una capacidad o una fuerza sobre esos espíritus inmundos que es importante que nosotros y lo vemos claramente o lo notamos en la escritura, pero en ocasiones pensamos que la autoridad solamente tiene que ver con sanidades, milagros y echar fuera demonios. De hecho, o sea, obviamente en los evangelios vemos a Jesús echando fuera demonios, sanando enfermos, haciendo cosas sobrenaturales y a veces solamente la autoridad lo encerramos en ver cosas sobrenaturales, pero es mucho más allá. Por eso les decía yo que tomemos en cuenta el último término o el último significado que ahorita yo les mencioné de esta palabra que quiere decir influencia, influencia delegada. Uh-huh. Porque vemos en los evangelios cómo es de que, por ejemplo, la Biblia dice que Jesús envió a sus discípulos, en uno de los evangelios dice que los envió de dos en dos. Uh-huh. Y dice y les da instrucciones específicas. Por ejemplo, dicen no lleven bolsa ni alforja para el camino, porque el obrero es digno de su salario. Les dice ese tipo de cosas. Y vemos, por ejemplo, en Lucas, que de pronto dice la Biblia que regresaron los discípulos, dice que gozosos, y le decían a Jesús, en tu nombre se nos sujetan los demonios. ¿Eso qué quiere decir? Que pudieron echar fuera demonios, ¿o no? O sea, que echaron fuera demonios. Y los discípulos estaban eh, gozosos, felices de que podían ser usados en cosas sobrenaturales. Pero vemos en los apóstoles manifestada esa autoridad por el Señor, porque el Señor les dio esa autoridad, debido a que precisamente a la influencia que Dios de algún modo, Jesús, les dio. Uh-huh. Jesús dijo a sus discípulos un día, y vamos a Juan capítulo 14, versículo 12. Vamos a usar muchos versículos bíblicos. Juan 14, 12. Porque Jesús les dijo que aún mayores cosas ellos harían. 14, 12 de Juan. Ya llegó la Biblia más rápida, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Sí. ¿Ya lo tienes, Manuel? Adelante. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes Ustedes harán harán cosas cosas todavía todavía mayores mayores de de las las que que yo yo he he hecho. hecho. Uh-huh. Ahí hay una promesa, que los discípulos harían cosas aún mayores. La pregunta es si nosotros vemos en cuestión de los milagros y sanidades cosas mayores que hicieron los discípulos y que Jesús no hizo. Por ejemplo, Jesús caminó sobre el mar. Pedro fue el único que caminó sobre el mar. En el pasaje lo dice, ¿no?
Y bueno, cuando empieza a dudar y todo eso, pero ¿quién más de los discípulos, de los que vienen en la Biblia, quién más caminó sobre el mar? Ninguno, ninguno. Jesús resucitó a algunas personas. ¿Los discípulos resucitaron personas? Por ejemplo, Pablo sí. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, vemos la alimentación milagrosa de 4,000 y 5,000. O sea, dos ocasiones donde milagros de provisión extraordinarios. ¿Los discípulos hicieron lo mismo? Ya no. Jesús sanó a muchos enfermos. Los discípulos lo hicieron, ¿cierto? O sea, en los evangelios y en Hechos encontramos ese tipo de cosas, ¿cierto? Jesús echó fuera demonios. ¿Los discípulos lo hicieron? Sí, sí, claro que sí. En Hechos está claramente incluso Pablo, ¿no? Cuando de esta chica que tenía espíritu de adivinación y echa fuera cosas impresionantes. Pero si Jesús, por ejemplo, resucitó a muertos y los discípulos lo hicieron, quiere decir que solamente hicieron cosas iguales. ¿Dónde está la promesa de que iban a hacer cosas mayores? Porque Jesús no mintió, obviamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque o sea, nosotros a veces solamente encerramos la autoridad para cosas sobrenaturales, o sea, de sanidades, milagros y cosas así. Pero acuérdense, la última definición que tiene que ver con autoridad tiene que ver con influencia. Influencia. Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, en el caso de Pedro, sanaba hasta con su propia sombra. ¿Sí? Pero si nosotros leemos con detenimiento el pasaje en Hechos, donde dice que la gente traía los enfermos para que a lo menos tocara su sombra de Pedro y la gente sanara. Ahí hay varios teólogos que dicen, y en realidad si nosotros meditamos, ese versículo no está asegurando que Pedro sanaba con la sombra, sino que la gente trajo para que por lo menos la sombra tocara. Pero no dice que haya sucedido sanidades y milagros, ¿o sí? No es cierto. O sea, la Biblia no asegura textualmente o literalmente que haya pasado una situación así. Pero lo que sí vemos, porque vuelvo a repetir, Jesús no mintió en Juan 14:12. Aún mayores cosas ustedes harán. Los discípulos fueron usados grandemente. Pero en cuanto a qué harían más grandes cosas, a predicar precisamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos alcanzaron a predicar en muchos más lugares que Jesús. Por ejemplo, no recuerdo ahorita qué discípulo, él muere probablemente dice la historia o la tradición, que uno de los discípulos murió en Etiopía. Es una región completamente lejana al círculo donde siquiera Jesús se movió. Vemos, por ejemplo, a Pablo, que no fue discípulo directo de Jesús, pero ¿qué es lo que hizo Pablo en cuestión de predicar el Evangelio? ¿No acaso plantó iglesias? Mucho de lo que hacía Pablo era simple y sencillamente, se cree que, por ejemplo, una pareja que le ayudaba a Pablo era Priscila y Aquila. Algunos creen que en realidad Priscila y Aquila eran los primeros que llegaban a una ciudad, ahí se establecían. La Biblia dice que su oficio de ellos era el mismo de Pablo, que era hacer tiendas. Y entonces ellos llegaban, después llegaba Pablo, y ahora sí que él ya se instala con ellos, y ellos, o sea, ya ese matrimonio ya había como que hecho su labor en cuestión de que
Llegaban, se establecían, habrían o sea, el chiste es de que llegaran las personas a su casa de este matrimonio. Y Pablo de ahí era como que la plataforma para que él empezara a predicar el evangelio. Con el tiempo, ¿qué era lo que pasaba? Simple y sencillamente esa casa iban, o sea, la gente iba escuchando el evangelio y se empezaban a reunir, y de ahí era como se establecían iglesias. Ujú. Entonces, vemos cómo los discípulos cumplieron la promesa que les hizo Jesús en cuanto a cosas mayores, porque el alcance o de algún modo la influencia iba a ser mayor, porque lo vemos, de hecho, si no mal recuerdo, dice la tradición que en realidad Pablo un día llegó a la costa, no recuerdo si de España o qué, y él dijo literalmente: yo he predicado a todo el mundo. O sea, todo lo que él conocía como en ese entonces el mundo, él predicó. Jesús no. Jesús estuvo más en una zona. Uh-huh. Pero los discípulos sí lo hicieron. Ahora, no estamos diciendo que los discípulos llegaron a ser más poderosos, por llamarlos así, o con mayor autoridad de Jesús. Simplemente esa autoridad se manifestó en su influencia, porque varios de ellos pues, plantaron iglesias. Uh-huh. Predicaron el evangelio en muchos lados. Uh-huh. Ahora, siempre será bueno recordar que esa autoridad que Jesús les dio a esos discípulos fue una autoridad delegada por Jesús mismo. Esa autoridad no era propia. O sea, no era porque, no. Incluso, no sé si se acuerdan, de pronto hay algo que nos narra el libro de Hechos, en el cual estaban echando fuera demonios y de pronto alguien dijo: te ruego que vayas en el nombre de Jesús que predica Pablo. Uh-huh. Y dice: bueno, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y ahí nos está recordando ese pasaje de la Escritura que la autoridad no proviene de nosotros, no es propia, es una autoridad delegada de parte del Señor. Entonces, y eso es bueno, siempre tener presente que no es una autoridad propia. Y esto lo menciono porque cuando nosotros vemos en la actualidad, es como algunos hacen alardes de poder y autoridad, como queriendo dar la idea que la autoridad es de ellos. Y eso bíblicamente no está bien. Ahora, regresemos ahí a Mateo capítulo 10, versículo 1, porque ahí nos dice claramente para qué les dio esa autoridad, esa influencia, ese mandato incluso de echar fuera demonios y todo. Mateo 10, 1. Lo volvemos a leer. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. O sea, esa autoridad era para dos cosas: echar fuera los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y dolencia. Pero como lo mencionábamos, espíritu inmundo. O sea, la palabra inmundo significa impuro. Uh-huh. O sea, es su definición más sencilla: impuro. Y se acuerdan que al principio les preguntaba si los espíritus inmundos, si los demonios es lo mismo. Exactamente, son lo mismo. Veamos un pasaje paralelo de Mateo 10, está en Lucas capítulo 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. ¿Lo tienen? Alguien que lo lea en voz alta, por favor.
Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Así es. Si se dan cuenta, Mateo menciona la frase espíritus inmundos. Lucas dice demonios. Es exactamente el mismo pasaje. Incluso Marcos también, el pasaje que ahora está en Marcos, también usa la frase espíritus inmundos. Los dos, Mateo y Marcos, usan esa frase y Lucas usa la palabra demonio. Pero tal parece que en realidad no existe diferencia en los dos términos. Es exactamente lo mismo. Pero ¿quiénes son o de dónde salieron? Bueno, ya lo decían hace un rato, ¿no? Son esos ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios. Y eso lo aclara la Escritura. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Perdón, pastor, por eso en esta prédica, por eso el católico está muy, pues, hasta muy confundido, ¿no? Porque hasta donde queda en una piedra, ¿no? En un yeso, ¿no? En una pintura, ¿no? Ujú. Y a veces por eso somos familiar, porque como el enemigo, eso dice Mateo, ¿qué? 9, no, 7, 9. Marcos. Seguimos muchas tradiciones, costumbres de hombres, y Inválido. Sí. es imposible. Si todos escucháramos esto, pues Ujú. sería una. Así es. Pero la falta de escudriñar la palabra es lo que nos hace creer cosas que no son ciertas, y en practicar cosas que no son ciertas. Ujú. ¿Sí? Conocí el Evangelio hace 20 años. Una historia que de pequeño, mi papá tuvo un sonido. Entonces, aquí imagino que no le íbamos a dar la mañana. Nosotros nos pagaba a ir a la misa, rosarios. Y pues, un tiempo fui joven y fui una persona normal con todos los vicios. Me tocaba a una imagen de una virgen por años, por años. Y ya sabíamos, nos llegaban a traernos a otro pueblo. Digo, yo doy mi testimonio en ese aspecto de que yo siempre le decía, pues quítame los vicios, ¿no? Quítame los vicios, ¿no? Me arrodillaba, no sé. Y viendo esto, pues mi fe era muy vana, muy floja. Entonces, yo el 31 de diciembre, yo doy testimonio porque yo me acerqué a la palabra de Dios, la que fue mi esposa, empezó a conocer el Evangelio. Y el 31 de diciembre estaba yo con el sanitario brindando por el año viejo. Y había buscado acá, y no yo lo mismo. Con ese grupito, y dice, ¿a poco vas a ir a la iglesia? Y yo medio claro, la conclusión que el joven que Dios me puso como instrumento a conocer la verdad, porque si fue verdad, me empezó a gustar. Pero después hay una historia que no las quiero con mucho detalle, ¿verdad? De Chusca. Llegué ese 31 y me esperaba un grupito, tanto de mujeres como de hombres, consiguieron una escuela, ¿no? Y por la gracia de Dios, hasta la vez ya pasaron 22 años y me siguen esperando. Yo mucho les comparto porque yo me acerqué a Dios. Entonces llegué a la iglesia, estaba muy concurrida y que estaba recibiendo a las personas. Y dije, nunca Señor, le iba bien por ahí. Yo pensé que me iban a prohibir la entrada. Y lo único que sí dije, quiero conocer ese Dios que me puede traer. Y por medio de esa oración,
hasta cumplí 22 años sin probar otro. Entonces ahí veo que tanto tiene la autoridad Dios, cuando tiene uno su tiempo para uno, ¿verdad? Y es bonito ahorita escudriñar porque no venimos, bueno, yo no personal, no vengo a escuchar, me gusta dar testimonio de lo que Dios hace. Y gracias a Dios aumentó mucho mi fe. Tengo 18 años sin fumar, fumaba mucho. Y pues son de testimonio tocando este tema, cuando así Dios nos dio ese poder. Ujú. Qué facilidad, pues me invitan a fiestas. Una cubita yo, muy amable, muy amable. ¿Qué te tomas? Un vaso de agua, un vaso de leche. Mire cómo este tema tan bonito que, perdón, gracias a Luis y Ujú. compartir en mi testimonio. Gracias. Sí, gracias, gracias. Pues toda la honra es para el Señor, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 9. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y ¿qué? Sus ángeles. Pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, vemos cómo esta escena que nos está narrando el apóstol Juan sucede en el cual aquí hay un personaje llamado dragón, y luego el versículo 9 también le llama la serpiente antigua, y nos aclara obviamente la escritura esa serpiente antigua que es el diablo, ¿no? Y cómo es de que ese dragón dice sus ángeles. ¿Pero de dónde salieron sus ángeles? ¿No? ¿De dónde salieron esos ángeles? Bueno, el versículo 4 nos aclara un poquito esto. Si ustedes ven el subtítulo, es La mujer y el dragón. Es un pasaje bien interesante estudiarlo, porque de hecho algunos estudiosos dicen, bueno, se puede relacionar con dos eventos. Yo obviamente ahorita no los voy a tocar, pero dice el versículo 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La pregunta es, y si se dan cuenta, la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿está hablando de las estrellas que vemos nosotros en la noche, o de quién está hablando? Ajá, de esos ángeles que precisamente se rebelaron contra Dios, que fueron seducidos, engañados por el diablo, y que fueron arrojados sobre la tierra. Ajá. Dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Uh-huh. O sea, acuérdense que por un lado Apocalipsis usa un lenguaje muy simbólico, es un libro profético, y que la mayoría de las cosas no van a ser literales. Ajá. Eso siempre lo debemos de tomar en cuenta cuando nosotros, en este caso, si un día queremos estudiar Apocalipsis, siempre lo debo tener cuidado, ajá, de que no es literal. Ajá. Entonces, encontramos esto. Entonces, esos ángeles son demonios, que son los espíritus inmundos. Jesús les dio autoridad sobre esos espíritus inmundos, y los espíritus inmundos o demonios pueden poseer a las personas, causarle daños y enfermedades. Vamos a algunos ejemplos en la Biblia. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 26. Marcos capítulo 1, versículos 21 al 26. ¿Lo tienen? 1, 21 al 26. ¿Sí? Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Está hablando obviamente de Jesús.
y se admiraban de su doctrina o de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjense, lo identificó, ese espíritu inmundo. Versículo, dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Estábamos diciendo que esos espíritus inmundos o demonios pueden poseer a las personas y causarle daños o algún daño, incluso pueden causar enfermedad. Aquí, por ejemplo, este hombre, a la hora de que Jesús está echando fuera a ese demonio, dice que le sacudió con violencia. Y de hecho, pues es algo muy característico, ¿verdad? Cuando algún demonio se manifiesta, casi siempre quieren hacer un show. O sea, eso les encanta. Y hacen el show simple y sencillamente para causar temor. Temor. Hechos capítulo 5, versículo 16. Hechos 5, 16. Sí, te dejo el lugar, Emanuel. Adelante. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjense qué extraordinario. La Biblia, por ejemplo, en los evangelios dice que traían los enfermos a Jesús y dice, y todos eran sanados. Aquí ya no está Jesús entre ellos, están los discípulos. Y fíjense cómo continuamente la Escritura incluso hace una diferenciación entre enfermos y por ejemplo aquí es versículo 16, trayendo enfermos, y otros son los atormentados de espíritus inmundos. Sin embargo, todos eran sanados. Todos eran sanados. Ahora, fíjense, y por eso les dije, de pronto vamos a ver cosas como que entrelazadas. ¿Por qué? Cuando en los tiempos de Jesús, todos eran sanados. Aquí, en Hechos 5, todos eran sanados. Pero más adelante, en el ministerio, por ejemplo, de Pablo, dice la Biblia que era usado grandemente y Dios hacía prodigios y señales a través de él. Pero tal parece que después de un tiempo ya no fue así. En el caso específico de Pablo. ¿Por qué? Porque en una de las cartas a Timoteo, no recuerdo si primera o segunda de Timoteo, el capítulo 1, le dice a Timoteo, usa un poco de vino a causa de tus múltiples malestares estomacales. O sea, tenía una enfermedad estomacal que tal pareciera que cuando le está escribiendo Pablo, las cartas de Timoteo y de Tito fueron de las últimas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo sanó? ¿Qué pasó ahí? ¿Fue el único caso? No. También en otra de sus cartas, ahorita no recuerdo, incluso no recuerdo el nombre, que dice, lo dejé allá enfermo. ¿Qué pasó, Pablo? Pues si o sea, tú estuviste en los tiempos, tú fuiste usado, ¿ahora qué pasó? Ahora, esas se las dejo botando, otro día vamos a hablar acerca de eso, pero por eso les digo, hay temas que van a ir entrelazados, pero fíjense, estamos viendo cómo los espíritus inmundos o demonios pueden poseer a las personas y les pueden causar daño, incluso pueden producir enfermedades. Pero
la autoridad que Jesús les dio a los discípulos, los demonios salían, las enfermedades eran sanadas. O sea, simple y sencillamente, eso está muy claro en la Escritura. Ujú. Tengo una pregunta Sí. refiriendo a lo que De ver cómo vemos las cosas. Yo hasta el día de hoy, pues, yo sigo creyendo y me han puesto a un demonio, a Satanás, con cuernos, con un bielgo y una cola. Esos ángeles realmente están deformados, son los ángeles, ¿cómo son? ¿Cómo serían a través de las escrituras? Hay algo que- La Biblia no nos narra, o sea, un aspecto, una apariencia de demonios, o sea, no nos narra. La Biblia en ese aspecto, o sea, algo cierto existen, pueden influenciar, pueden poseer a personas, pero no nos habla la Biblia nada acerca de alguna apariencia. Ujú. Ahora, sí, porque son espíritus, eso no se nos debe de olvidar. Por eso son espíritus inmundos, no tienen una forma humana. Ahora, a Satanás siempre como que lo han pintado así, ¿no? Hasta incluso, si ustedes quieren, de una manera chusca, con un bielgo, con una colita, con unos cuernitos y así como, o sea, y de pronto nos han pintado así como que de pronto tú estás ahí y de pronto viene el diablito aquí hablándote y de pronto se aparece un angelito. Pues eso es pensar muy inocentemente. O sea, a alguien se le ocurrió, pero la Escritura no habla acerca de alguna apariencia. Eso sí lo debemos así como que tener en mente. una última pregunta, eso pasa, como dijo el Paz, son espíritus, Entonces nadie lo sabe, nadie lo ha visto. Bueno, ahí, perdón, Sí. recuerda que como todo espíritu puede materializarse y al materializarse efectivamente pueden tomar cualquier forma, como lo decía el pastor Zarapito, generalmente utilizan formas grotescas para causar impresión, para causar miedo. Ellos operan a través del miedo, uno de los métodos de acceso. O sea, hay muchas formas, ¿no?, en las que una persona pudiera contraer un espíritu, pero una de ellas es el miedo. Por eso las películas de terror tienen ese objetivo, volver a la gente susceptible de la posesión demoníaca y todo eso. entonces toman a veces esas formas grotescas para impresionar a quienes ven, ¿no? O sea, sí hay evidencias de que se materializaron en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la legión de demonios que vino con Jesús y que el primero fue en forma de tormenta, tempestad en el agua, y después fue que dijeron déjame meter en los cerros, y los cerros regresaron, ¿no? Entonces por eso de repente hay cuestiones que dicen que hay avistamientos de que serpientes en los ríos y cosas así. Pues bueno, prácticamente pues son espíritus inmundos territoriales que habitan en esos lugares, y al materializarse cada cierto tiempo pues hacen que la gente tenga esa creencia y se vuelvan susceptibles de adoración también, que es uno de los objetivos. Pero bueno, esos ya son otros temas, ¿no? Algo así más o menos. Así es. Satanás más que nada la tentación. Sí, Sí, obviamente, mucho de o sea, los demonios ejercen obviamente una influencia, o sea, que su influencia viene a través de pensamientos. Finalmente, recordemos lo que nos narra Mateo 4 y Lucas 4, que tiene que ver con la tentación de Jesús, pues fue a través de un pensamiento. Y es la misma, o sea, es la manera en la que Satanás nos tienta a nosotros también, a través de pensamientos. No se materializa y de pronto dice, Braulio, ándale, adultera, ándale, haz esto, ándale, haz esto. No, o sea, porque eso sería bien fácil de decir, ay, pues es el diablo, pues ya sé quién me está hablando. No, recordemos algo, que 2 Corintios nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Eso es lo poderoso, o sea, parte de lo poderoso tiene que ver con la capacidad que tienen para engañar. Ellos operan en eso. Lucas capítulo 13, versículos 10 y 11.
Lucas capítulo 13, versículos 10 y 11. Estamos viendo cómo la Biblia nos enseña que esos espíritus inmundos no solamente pueden poseer a las personas, sino causarles un daño y aún enfermedades. ¿Lo tienen? Adelante, Manuel. Sí. ¿Tienen esa capacidad de poseer a cualquier tipo de persona? Qué Qué buena buena pregunta. pregunta. Lo resolvemos más ampliamente en la siguiente enseñanza. Solamente te puedo decir, los cristianos no pueden ser poseídos por demonios. O sea, los genuinos cristianos. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos son morada del Espíritu Santo. O sea, entonces, ¿por qué de pronto vemos como que ese tipo de manifestaciones o de posesiones, incluso en iglesias? Bueno, recordemos que no todo el que viene a una iglesia realmente es salvo, por lo cual no es posesión del Espíritu Santo. O sea, eh, vuelvo a repetirlo, vamos a resolver primeramente Dios dentro de una semana. Eso lo recibe. Aquí apenas estamos como que poniendo los cimientos, pero el ejemplo claro es, o tal vez, bueno, lo menciono así de rápido. En Judas dice que Satanás entró en Judas. ¿Por qué? ¿Era salvo o no? Por supuesto que no, porque Jesús incluso se refirió a Judas como que el hijo de perdición. O sea, en definitiva, no era un hijo de Dios. Jesús lo llamó como un discípulo. Entonces se equivocó Jesús. No, había un decreto eterno con respecto a Judas, y ahí es claro. En el caso de Pedro, con Pedro, no, en realidad la Biblia no dice que entró, sino que Jesús dijo, me pidió Satanás para zarandearte. Pero existe una diferencia. Y Pedro obviamente era un genuino cristiano. Entonces, lo vamos a exponer un poquito más a fondo dentro de una semana, pero es obvio. O sea, a un genuino hijo de Dios no puede poseer. Dios y un plan para los que estamos acá. Fíjense que me llega algo que pues, no fue en su momento grato. Cuando Dios nos usa, dice que no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? Y verdad, porque Satanás habla como Dios lo cuenta, ¿verdad? Dios me ha manifestado muchas cosas, Dios. Recuerda en Santiago 5:3, la prueba de nuestra fe es su paciencia. Tengo un hijo de 27 años. Sabía su vida como era. A qué hora salía, qué tomaba, bueno, conocía parte de sus colores, tocando este tema. Y unos días vi que no salían y no. ¿Qué no va a salir? Dice, no. Ok. A los de digamos, tengo un programa que conocer de Dios. Dios dice que es tan grande, poderoso y misericordioso. Nos manda señales. Y al quinto día que mi hijo vi que no salía, me puso a orar. Y algo pasa. Me puso a orar. Y como Dios, cuando no es cierto, cuando Dios tiene su tiempo para cada uno. Y un día se fijó, decía, pero sigue orando. Cuando escucho sus recados acá junto a lo mío, estaba roncando. Me dormí. Al otro día mi hijo se tuvo que ir de la casa por muchas cosas. Dice, mi hija, ¿qué quieres? Sí, ahorita, hijo.
porque no es cierto, ¿verdad? Tuve que depositar mi vida en la roca, no en la arena. Ujú. Me puse a orar, no iba a levantar. Entonces, empieza uno a platicar, a compartir de Dios. Muy cierto lo que dice Daniel, capítulo 4, versículos 2 y 3, ¿verdad? Conviene que yo declare las señales y maravillas del Dios Altísimo. Ha hecho nuestra vida. Hasta donde el espíritu mundo entra en los débiles. Entonces acá debemos venir, como dice Lucas 15:6, ¿verdad? Que Dios aumente nuestra fe. Porque dice Salmos 136, ¿verdad? Yo invoco a Jehová, porque ha acercado su oído, oye mi voz, muchamente, por tanto, lo invocaré todo el día. Veo que hasta donde debe haber un guerrero en un lugar, porque no todos tienen esa misma fe. Sabemos que Dios es un regalo como de esa fe. No es propio, es un regalo, ¿no? Yo les comparto eso en este estudio, porque Dios nos aumente esa fe. Así es. Amén. Así es. Lucas 13, 10 y 11. Adelante, Manuel. Jesús sana a una mujer. Un sábado Jesús estaba enseñando una sinagoga. Allí había una mujer que tenía 18 años de Parecía estatura. jorobada. Un Un espíritu malo la había dejado así y no podía enderezarse para nada. Ujú. Ahí dice un espíritu malo en la versión que nos leyó Emanuel, la versión 60 dice que tenía espíritu de enfermedad. Entonces vemos cómo la escritura nos habla, no solamente pueden poseer a las personas, causarles daños, sino producir enfermedades. Pero también es importante aquí aclarar que, que no todas las enfermedades son causadas por demonios. Esto es importante porque a veces nos dicen, o vemos como hay personas que oran por enfermos y están echando fuera espíritu de enfermedad. Y muchas veces no es un demonio. ¿Hay O sea, manera de identificar eso? O sea, de identificar cuando una enfermedad es ocasionada por eso. ¿Cómo? yo creo que de la manera así como que, y voy a poner un ejemplo muy, tal vez muy, no sé, muy sencillo. Si tú de pronto sales, o yo de pronto ahorita que nada más tengo la playera y es un aguacerazo, y yo salgo así, y mañana de pronto, o al rato ya estoy con un resfriado y ya empieza, ¿qué fue? ¿Fue un demonio o fue de que yo no tuve la inteligencia de taparme y de decir, bueno, no voy a salir? Ajá. O sea, no, o sea, ni modo que voy a estar echando fuera el espíritu de enfermedad y el espíritu de hoy y de gripa, ¿verdad? Que, o sea, y es bueno, y ahorita lo mencionamos así, porque de pronto hay personas que reprenden cosas que ni existen. O sea, echo fuera el espíritu de gripa. Y así, yo digo, pues a lo mejor hasta Satanás es como que, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? O sea, de esa manera. O por ejemplo, si nosotros, o sea, si nosotros de pronto no tenemos cuidado de nuestra alimentación, esto, aquello, exceso de azúcares, al rato me dicen, usted es diabético. ¿Fue un espíritu o fue el espíritu tragón? O fue el espíritu, o sea, o fui yo. O sea, eso es, o sea, hasta cierto aspecto, o sea, es un ejemplo sencillo, pero es la manera, yo creo que la más fácil de discernir si realmente es algo espiritual o no lo es. Ahora, qué bueno que la Biblia nos enseña de que hay demonios que pueden producir enfermedades, pero siempre será bueno, y por eso por lo que les decía yo, en el pasaje, por ejemplo, de Hechos, hace claramente la Biblia esa diferenciación de pronto. Algunos eran libres de espíritus que los atormentaban, pero otros dice
que eran sanados. Ajá. ¿Por qué? Porque hace esa diferenciación. Ujú. Ahora, vuelvo a repetir, cuando alguien no tiene cuidado en su cuerpo, si te comiste algo echado a perder, pues muy probablemente te vas a enfermar. Ajá. O sea, muchas cosas así, pues por simple sentido común, ¿no? O sea, lo vamos a hallar. Y el mal que le trajo Satanás a Todo fue externo, ¿no? Fue las armas que le dio nada más, ¿no? Ujú, Nada más fue el mal cuando Dios le permitió que lo tocara. ujú, Fue sangre, no ujú. fue interno. No fue. Ujú. Ok. Ahora, eh, hay una clara diferencia de esto en algunos pasajes. Por ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 21. Lucas 7, 21. Adelante. En esa misma hora curó a muchos de Sus enfermedades enfermedades y y aflicciones, aflicciones, y y malos malos espíritus, espíritus, y a y a muchos muchos ciegos ciegos les dio les la dio la vista. vista. Pero fíjense, no echó fuera un espíritu de ceguera, sino dice que les dio la vista. Ajá. Pero algunos, obviamente sí, dice que sanó a muchos de muchas enfermedades y plagas, pero a otros de espíritus malos. Ajá. O sea, hay una clara diferenciación. Un poquito más adelante, el 8:2, de ahí mismo de Lucas. Ujú. ¿Quién lo lee? Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Ujú. Que había salido 7 demonios. Pero hace una clara diferenciación, ¿no? Ujú. Eh, eh, Otro versículo más, Hechos capítulo 19, versículo 12. De hecho, el versículo 11 lo leo. Aquí es parte de donde Pablo, bueno, la Biblia registra cómo Dios usaba a Pablo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Claramente hay una diferenciación. Ajá. Entonces, eso es importante porque vuelvo a repetir, a veces se reprende cosas o sea, demonios que ni existen. Dicen que en alguna ocasión, en una convención de iglesias cristianas aquí en la Ciudad de México, que empezaron a reprender el espíritu de smog. y que se descomponen todos los carros. La pregunta es, bueno, si en todo caso reprendieron el espíritu de smog, o Dios no los escuchó, o no existe, o algo pasó, ¿verdad? Porque sabemos qué pasa en la Ciudad de México. Ajá. Ahora, también es bueno tomar en cuenta que algunos demonios son más malvados o peores que otros. Lucas capítulo 11, versículo 26. Y eso también lo debemos de considerar. Ahora, eso que estamos hablando, hermanos, hace un rato incluso Braulio lo mencionaba. Recordemos que parte de, bueno, Satanás mismo y los ángeles, bueno, obviamente que operan en base al engaño, ¿no? Pero algo que producen o tratan siempre de producir es infundir temor. Ajá, temor. Entonces, ellos por eso, esos eventos en los cuales espíritus inmundos se manifiestan, porque eso es real, o sea, eso nadie lo puede negar y está registrado en la palabra de Dios. Pero, ¿saben qué? O sea, van a creer, o sea, siempre esos espíritus, esos demonios, producir un miedo. Ujú. Pero, pues en nosotros habita alguien más grande, que es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ajá.
Pero algunos demonios son más malvados o peores que otros. ¿Quién lee el versículo 26 de Lucas 11? Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Ujú. ¿Por qué? Porque una vez que una persona fue liberada, dice, 7 demonios peores. La versión que leyó Katy es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Y la Biblia al día, esa frase dice más malvados, 7 espíritus más malvados. Entonces, algunos, no que sean buena onda, o sea, tampoco vamos a decirse, no, sino unos son peores, son más malvados todavía. Y es curioso, porque y ahorita no lo menciono, pero por ejemplo Judas dice que algunos espíritus están guardados bajo prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Tiene una razón de ser, que lo vamos a escudriñar un poquito. Lo estamos reservando igual un poquito más adelante. Pero es obvio que existe los demonios, que existe Satanás, que son crueles, que son despiadados, los demonios, unos más que otros, y que el plan obviamente de ellos es hacer daño al ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, obviamente que esos demonios, aunque se rebelaron contra Dios, sin embargo, no les queda de otra más que ¿qué? Sujetarse a Dios. Y recordemos algo, esos demonios operan hasta donde Dios se los permite. El ejemplo más claro es Job. ¿Se acuerdan? Job, o sea, Dios dice, bueno, ok, solo no toques su vida. Le está delimitando claramente hasta dónde le estaba dando permiso a operar. Pero vamos a Marcos capítulo 3, versículo 11. Y si se dan cuenta, casi de los evangelios no salimos, y si acaso en Hechos. Porque obviamente la escritura nos habla acerca de esto de una manera clara, porque esos demonios son reales. Marcos capítulo 3, versículo 11. Alguien que lo lea, por favor. Los espíritus inmundos al verle se postraban Delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no lo escuchen. Así es. Fíjense, o sea, aquí, por ejemplo, en el pasaje, Jesús, o sea, todavía no lo reprendía, pero inmediatamente ese espíritu inmundo lo reconoce y dice, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían y se postraban. O sea, aunque se rebelaron contra Dios, y qué curioso, ¿no? Porque eso también, Santiago dice, por ejemplo, que los demonios aún creen, tiemblan. Imagínense hasta dónde ha llegado la humanidad de negar la existencia de Dios. Si los mismos demonios creen, tiemblan y se arrodillan, ¿cómo es que el ser humano dice, no existe Dios? ¿No acaso es una aberración? No es algo tan absurdo, pero a eso hemos llegado la humanidad. A eso hemos llegado. Entonces Jesús les dio autoridad a sus 12 discípulos para echar fuera demonios, pero nunca dijo que los ataran. Por eso les dije, vamos a ir haciendo algunas conexiones de algunas cosas que a veces creemos y que no están bien, o que practicamos y que no están bien. Nunca les dijo, átenlos para echarlos fuera. Hay mucha gente que de pronto hoy encontramos de personas que de pronto dice, lo atamos, incluso algunos dicen, los atamos de pies y manos. La pregunta es, ¿los demonios tienen pies y manos? Bueno, no sé de dónde los sacaron.
Pero yo he escuchado que personas reprenden así. Algo que Braulio nos decía y son espíritus, no tienen pies y manos. Pueden materializarse o pueden poseer, bueno, pero hasta que poseen, o sea, un cuerpo. Ujú. De hecho, algunos dicen bueno, pues uno de los lugares donde, o de los cuerpos que pueden, pues son los cuerpos de los animales, finalmente pues no tienen, o sea, no tienen espíritu, solamente, o sea, sí tienen, o sea, no hay manera de que de algún modo el animalito diga, ay, no, pues yo, no, pero simple y sencillamente, por eso les digo, es bueno entender que Jesús les dio autoridad para echar fuera a los demonios. Ajá. No para andarlos atando. Nada de eso. O sea, eso no existe en la Biblia. No vemos a Jesús atando a los demonios, no vemos a los discípulos atando a los demonios. ¿De dónde salió? No lo sé. Y lo voy a checar en uno de los libros que tenía yo, bueno, que tengo, pero me imagino que de uno de esos libros, tal vez de los más famosos que existen acerca de liberación y todo eso, que por cierto, hermanos, o sea, no existe en realidad el ministerio de liberación, o sea, no existe. Ujú. Es el ministerio de liberación. Es que Es no que lo no lo ves en ves la en la Biblia. Biblia. No No estamos estamos diciendo que diciendo no que no hayan hayan habido habido. manifestaciones demoníacas. O sea, los pasajes aquí están. Pero el ministerio de liberación, como tal, no existe en la escritura. Entonces, eso no es cierto. Ahora, eh, tampoco Jesús dijo que a esos demonios los tenían que arrojar al abismo. Porque hay personas que dicen, te echo fuera y te arrojo al abismo. Bueno, eso no, tampoco es una práctica bíblica. Aunque ciertamente los demonios saben que su fin será el abismo. O sea, los demonios sí, al final de todo, irán al abismo. Pero ni Jesús nos arrojó al abismo. Lucas capítulo 8, versículos 26 al 32. Lucas 8, 26 al 32. Y por eso les repito, por eso es bueno escudriñar la escritura. Lucas 8, 26 al 32. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casas, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, ¿quién rogaba? Los demonios, que no los mandase ir al abismo. O sea, eran los demonios los que estaban diciendo, o sea, ellos de algún modo, o sea, ellos saben que su fin va a ser el abismo, pero Jesús no lo estaba arrojando al abismo, lo estaba echando fuera de esa persona, del endemoniado gadareno. Pero Jesús no lo estaba. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay personas que atan y echan fuera un demonio y dicen, y te arrojo al abismo? Nosotros no tenemos esa autoridad, hermanos. Ni nuestro Señor Jesús tuvo, O más bien no lo mandó a ninguna parte. Simplemente dice que cuando Satanás lo tentó, dice que se apartó de él por el momento.
Entonces, se indica que debes. Sí, Sí, porque en en este este caso, caso, pues fue Satanás Satanás mismo el que mismo el que hizo hizo la. la, este, la tentación, ¿no? El que tentó a Jesús. Y él fue directamente, ¿no? Y dice que después regresó. Es de algún modo la escritura lo que nos está enseñando ahí es de que simple y sencillamente Satanás o las tentaciones van a ser recurrentes, van a si una virtud tiene, por llamarlo así, Satanás es que es constante. Ahorita no funciona, al rato voy a regresar y te voy a tentar en lo mismo. ¿Y hasta que nos haga caer, o sea, nos quiere hacer caer. Ujú. Hace como 20 años, la mamá de mis hijos tuvo un derrame cerebral y yo no sé cómo no en este hospital, en vez de andar vagando por acá. Y cuando yo hablo con el doctor, el especialista, digo, ¿cómo ve su caso? Me dijo, no sabe la magnitud de su problema. Se la puedo dar en una hora, en una semana, en un año, en 10 años, no sabe. Pero desde el primer momento que le pasó eso, yo me puse a orar y sin que vomitó. La historia es que hicieron la tomografía, yo le digo como unos cascanueces, aparecieron 3 posibles. Pero nunca dejamos de hacer célula en la casa. La historia es que donde estaba su mamá y mis hijos, estaba acá una que ya tenía 7 años, otra era su mamá, y aquí una jovencita de 20 años. Bueno, sigamos orando, y preparamos sus familiares porque estaba muy mal. Y no sé por qué me llegó en ese entonces Isaías 40:31, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Se lo dije, y te manda a saludar un amigo, que es Jesucristo, que tiene un plan para ti. Me metieron el catéter de la cara hasta acá. La muchacha Ivonne, una muchacha muy guapita, le hacen el cateterismo y llegó discapacitada. Cuando pasa la mamá de mis hijos, dice el doctor, no se vaya a retirar, vamos a dar el diagnóstico. Dice, pues no sé qué pasó, pero ya no hay nada quemado, mañana se va de alta. Esa historia, ese testimonio lo argumento con Juan 11:4. Hay enfermedades para dar testimonio de la gloria de Dios. Ujú. Pero aquí tu fe es lo que Así es. entonces, pues yo les comparto muchos testimonios que ha pasado en mi vida y pues seguiré escuchando y seguiré dando testimonio de lo que Ujú. y pues no hay más que ahora sí que dice Lucas 5:6. Cuando no pesaba nada, el Pedro dice, ¿cómo es posible que quieres que nos hemos estado? Toda la noche. Dice, pero en tu palabra, en tu palabra. Ujú. Ujú. Hay que creer lo que la palabra. Claro, Amén. así es, gracias. Y precisamente lo que ahorita nos recordaba el pasaje Juan 11 es acerca de la resurrección de Lázaro, ¿no? Y precisamente donde dice también Jesús, dice, mejor dicho, es en otra parte donde, porque le preguntan, ¿quién pecó? Le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, no, ninguno. Esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, hay enfermedades que no son producidas por demonios. O sea, Dios las permite pues, para que la gloria de Dios se manifieste, para que Jesús se manifieste. Ajá. Ahora, recordemos algo también, hermanos, porque de pronto suceden cosas como,
Por ejemplo, a lo mejor una viejecita que tiene 80 o 90 años y que está enferma, de verdad, hermanos, todos nos tenemos que morir de algo. Y yo sé que podemos amar a nuestros seres queridos y obviamente que los amamos, pero hermanos, de algo nos vamos a morir, créanme. Y hay en ocasiones que debemos de tener esa sabiduría y pedirle entendimiento al Señor cuando pues ya es el tiempo en el que alguien, y de pronto no falta quien, ay, es que yo quiero que siga viviendo, y tú dices, pues si ha estado con una enfermedad, por tanto, pues ya mejor dejémosla que se vaya con el Señor, ¿verdad? O sea, si la vamos a extrañar, pues sí, pero entendamos ese tipo de situaciones, hijo. ¿No? De alguna manera oramos por los enfermos, o se ora por los enfermos, pero debemos de tener la inteligencia y la capacidad, por lo que la Escritura nos dice que pidamos por su salvación. Y es mejor, en vez de tratar de levantarla, que sane, mejor procurar que escuche la palabra para que si no salva o no está arrepentido, lo haga. Completamente. Y lo Lo vemos en vemos el en el pasaje pasaje del del paralítico, paralítico, tal tal vez vez para para mí mí es es el el ejemplo ejemplo más más claro. claro. Jesús Jesús lo lo sana, sana, pero pero primero le primero le perdona perdona sus sus pecados, pecados, porque porque Jesús Jesús sabía que sabía que su su mayor mayor necesidad necesidad no era que volviera a volviera a caminar, caminar, sino el sino el perdón de perdón de sus sus pecados. pecados. Y bueno, Bueno, pues pues vamos a terminar en Mateo capítulo 8, versículo 29. Y obviamente, si ustedes se dan cuenta, el tema da para mucho, mucho más. Y primeramente Dios, dentro de una semana estaremos hablando más acerca de este tema. De hecho, pues es concretamente de este tema, es la primera o segunda vez que estoy abordándolo, no quiere decir que nunca lo hemos tocado, pero de alguna manera más escudriñando un poco más la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, versículo 29 dice, y clamaron diciendo, este es el pasaje paralelo del que leímos, ajá. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Aquí habla de los demonios, obviamente. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Les decía yo, o sea, de alguna manera los demonios saben que su fin es el abismo y que van a ser atormentados. Uh-huh. ¿De qué manera? La verdad es que la Biblia no nos dice. Uh-huh. Pero ellos saben que su fin será un lugar de tormento. Uh-huh. Como también los obviamente, pues aquellos que no creyeron en el Evangelio, que es lo que dice la Escritura. Ajá. Por ejemplo, según de Tesalonicenses dice que será, obviamente, lugar de una perdición eterna. Ajá. Entonces, es importante que nosotros consideremos esto, ¿no? De alguna manera saben su fin, saben que es un lugar tormento, su fin es el abismo, pero ellos en lo que sucede eso, pues van a tratar de engañar. Y alguien decía, escuché en alguna ocasión a un predicador, dice, ellos van a tratar de llevarse entre las patas al mayor número de seres humanos posibles. Entonces, pero para eso vino Jesús. Porque cuando nosotros vemos Isaías 61, que después es mencionado en Lucas 4, simple y sencillamente dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Uh-huh. ¿Cautivos de qué? Pues del pecado. Cautivos que eran engañados por el diablo, seducidos por el diablo, y a muchos de ellos simple y sencillamente han venido a recibir la libertad que los ha hecho verdaderamente libres, que es lo que dice Juan capítulo 8, ¿no? Entonces, pues hermanos, de verdad el tema nos da para mucho que estudiar, que escudriñar, y con la ayuda de Dios dentro de una semana seguiremos tratando este tema, ¿sale? Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Dios, en tu palabra ha sido muy provechoso, Señor, y Señor, nosotros descansamos, Señor, en que tú nos proteges, nos libras, Señor, de todo, del maligno, así lo dice tu palabra, y que nosotros, oh Dios, no tenemos temor, Señor.
Nosotros, oh Dios, como dice tu palabra, nosotros más bien debemos, dice la Escritura, que nosotros debemos temer a aquel que tiene el poder, la potestad de enviarnos al infierno, de enviar nuestra alma al infierno. Y el único que tiene esa facultad es Jesucristo. Y nosotros descansamos en eso, Señor. Nuestra vida está guardada en Él. Oh Dios, como decía el salmista, mis tiempos están en tus manos. Toda nuestra vida, Señor, y te honramos, Señor. Y nosotros, oh Dios, estudiamos esto porque está en tu palabra y porque el enemigo es real y porque los demonios son reales. Pero nosotros, oh Dios, que realmente hemos puesto nuestra confianza en ti, que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor, nosotros estamos seguros en ti, Señor, y te honramos, Señor. Sabemos que el enemigo infundirá o querrá infundir duda, temor, desaliento y tantas cosas, Señor, para dudar, que nosotros dudemos de nuestra fe, de nuestra confianza en ti. Pero hoy más que nunca, Señor, nuestra confianza está puesta en la roca, que es Jesús. Te damos honra y gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga a todos.